Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchísimos, y es que el amor, ese sentimiento tan poderoso y a veces impredecible, nos trae sorpresas constantes. Específicamente vamos a hablar de Kerem y Hande, dos nombres que resuenan fuerte en el mundo del espectáculo, y algo que ha estado sonando con fuerza, la aparente reavivación de su amor, los recuerdos románticos que parecen haber vuelto a la luz después de su ruptura. Así que si eres fan de esta pareja o simplemente te encanta seguir los vaivenes de las relaciones de las celebridades, quédate conmigo, porque vamos a desgranar todo esto. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito a que le des clic a ese botón de suscribir y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos creando contenido interesante para todos ustedes. Bueno, como les decía, el título de hoy es bastante sugerente. Kerem y Hande reavivaron su amor, recuerdos románticos post-ruptura. Y es que, seamos sinceros, a todos nos gusta creer en segundas oportunidades, especialmente cuando se trata de amores que nos parecieron tan bonitos y que se rompieron. La historia de Kerem y Hande ha sido una de esas que sigue muchos titulares, que genera suspiros y que, sin duda, ha mantenido a muchos seguidores con la esperanza de que vuelvan a estar juntos. Han pasado por un tiempo separados y, como suele ocurrir, a veces, la distancia, el tiempo y las experiencias nuevas nos hacen ver las cosas desde otra perspectiva. Y parece que para Kerem y Hande esa perspectiva los ha llevado de vuelta a mirarse con otros ojos, a recordar lo que vivieron juntos y a, quizás, considerar la posibilidad de darle una nueva oportunidad a su relación. Lo que llama la atención de esta supuesta reconciliación no es solo el hecho de que estén juntos de nuevo, sino la forma en que parece estar sucediendo. Se habla de recuerdos románticos post-ruptura, lo cual nos da a entender que no es una simple coincidencia, sino más bien un proceso en el que ambos estarían reconectando con esos momentos especiales que compartieron. Imagínense cuántas parejas no han pasado por altibajos. La vida real, y más aún la vida de personas expuestas al ojo público, es compleja. Las presiones, las agendas, las expectativas, todo eso puede afectar una relación. Pero cuando el cariño es genuino y las bases fueron sólidas, a veces, esos cimientos aguantan y permiten que, con el tiempo y la madurez, se pueda reconstruir algo incluso más fuerte. En el mundo de las redes sociales, donde todo se filtra y se comenta, hemos visto ciertas señales, ciertos guiños que alimentan estos rumores. Quizás publicaciones en común, indirectas amistosas o incluso apariciones públicas que han sido interpretadas como un acercamiento. Y es que los fans, con su aguda observación, no se pierden detalle. Cada like, cada comentario, cada fotografía compartida o incluso la ausencia de ella, puede ser analizada y convertida en una pista. Es como un gran rompecabezas donde cada pieza, por pequeña que sea, puede revelar un panorama mayor. La idea de recuerdos románticos evoca imágenes de esos momentos que te hacen sonreír solo de pensar en ellos. Esos viajes inolvidables, esas cenas a la luz de las velas, esas conversaciones profundas que te hacían sentir conectado de una manera única. Cuando una pareja rompe es natural que haya dolor, que haya frustración, pero también es cierto que las experiencias vividas, especialmente las positivas, dejan una huella imborrable. Y a veces el tiempo actúa como un bálsamo, permitiendo que esas memorias vuelvan a ser vistas con dulzura, sin la carga de los problemas que llevaron a la separación. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha cambiado? ¿Han aprendido de sus errores? ¿Han crecido individualmente y eso les permite ahora abordar la relación desde una perspectiva más madura y equitativa? Es posible que ambos hayan tenido tiempo para reflexionar sobre lo que no funcionó la primera vez, para identificar esas áreas de mejora y para darse cuenta de lo valioso que era lo que tenían juntos. La vida da muchas vueltas y a veces, hasta que no pruebas otros caminos, no valoras realmente lo que dejaste atrás. Pensemos en la presión mediática que rodea a celebridades como Kerem y Hande. Su vida personal está constantemente bajo el escrutinio público. Cualquier movimiento, por sutil que sea, puede ser magnificado y convertido en noticia. Esto sin duda añade una capa extra de complejidad a cualquier relación, y más aún a una que ha pasado por una ruptura. Sin embargo, si están en este camino de reconexión, es probable que hayan encontrado una forma de proteger su espacio privado, de centrarse en lo que sienten el uno por el otro, independientemente de lo que se diga afuera. Los recuerdos románticos también pueden ser un punto de partida, una forma de reavivar esa chispa inicial que los unió.
Quizás han estado visitando los lugares donde solían ir, rememorando anécdotas divertidas o compartiendo silencios cómodos que hablan de una conexión profunda y duradera. Es un proceso delicado, sin duda, porque no se trata de borrar el pasado, sino de aprender de él y construir sobre sus bases más sólidas. ¿Qué significa esto para el futuro de Kerem y Hande? Todavía es pronto para decirlo con certeza. La reconciliación es un camino, no un destino final. Requiere trabajo, comunicación, perdón y un compromiso renovado por ambas partes. Pero la mera posibilidad de que estén dándose una segunda oportunidad, alimentada por esos recuerdos románticos, es algo que emociona a sus seguidores y nos recuerda que el amor, en sus diversas formas, siempre encuentra la manera de sorprendernos. Es fascinante observar cómo las relaciones evolucionan, cómo las personas crecen y cambian, y cómo a veces, el destino parece jugar sus cartas de maneras inesperadas. La historia de Kerem y Hande con sus altibajos y esta nueva etapa, nos da material para reflexionar sobre la naturaleza del amor, la importancia del perdón y la fuerza de los lazos que se construyen. Quizás en lugar de ver la ruptura como un final, deberíamos considerarla como una pausa, un tiempo de reflexión que puede llevar a un nuevo comienzo, uno más consciente y enriquecido por las experiencias vividas. Y es que, ¿quién no ha recordado algún viejo amor en algún momento? Los recuerdos, especialmente los románticos, tienen esa capacidad de transportarnos a épocas pasadas, de hacernos sentir de nuevo esas emociones intensas. Si Kerem y Hande están reviviendo esos momentos, es una señal muy positiva de que lo que tuvieron fue significativo y que ambos valoran esa conexión. La narrativa de una posible reconciliación entre Kerem y Hande se teje con hilos de esperanza y nostalgia. Los rumores, alimentados por la constante vigilancia de las redes sociales y los fans más devotos, sugieren que esta pareja icónica podría estar a punto de revivir su romance. Pero, ¿qué hay detrás de estas especulaciones? ¿Qué tipo de recuerdos románticos podrían estar avivando esta llama? Pensemos en la intensidad de su relación anterior. Kerem y Hande, como figuras públicas prominentes, vivieron su noviazgo bajo los focos. Cada aparición juntos, cada publicación compartida, era analizada con lupa por una legión de seguidores que anhelaba verlos felices. Es probable que los recuerdos que resurgen no sean meras anécdotas triviales, sino momentos cargados de significado emocional. Podrían ser las primeras citas, los viajes soñados que emprendieron juntos, las risas compartidas en momentos de intimidad, o incluso la forma en que se apoyaron mutuamente en momentos difíciles de sus carreras. La idea de recuerdos románticos post-ruptura implica un proceso consciente de revisitación. No es que simplemente se crucen por casualidad y sientan una chispa fugaz. Sugiere que de manera deliberada o a través de encuentros fortuitos pero cargados de significado, ambos están trayendo a colación aquellos aspectos de su relación que los hicieron enamorarse en primer lugar. Es como si estuvieran desempolvando un álbum de fotos mental, redescubriendo la magia que los unió. Esta reavivación de recuerdos puede ser un mecanismo de defensa contra el dolor de la separación. A veces, cuando una relación termina, la memoria tiende a enfocarse en los aspectos negativos, en las razones de la ruptura. Sin embargo, con el paso del tiempo y la distancia, la perspectiva cambia. Los malos momentos pueden atenuarse, mientras que los buenos recuerdos cobran un brillo especial. Si Kerem y Hande están haciendo esto, podría ser una señal de que están tratando de reconstruir una base sólida sobre los cimientos de lo que funcionó bien. Las redes sociales, como bien mencionábamos, juegan un papel crucial en la difusión de estos rumores. Un simple me gusta en una foto antigua, un comentario a Tini en una publicación del otro, o incluso una historia compartida que evoca un recuerdo específico, pueden ser suficientes para encender la imaginación de los fans. Los algoritmos, en su propia forma, pueden incluso contribuir a esto, sugiriéndoles contenido relacionado con su pasado juntos, refrescando así la memoria de ambos y quizás de sus seguidores. Es importante recordar que si bien los fans pueden ser una fuente de información y entusiasmo, también pueden generar presión. La esperanza colectiva de una reconciliación puede ser tan fuerte que incluso pequeños gestos se magnifican. Sin embargo, cuando se trata de Kerem y Hande, parece haber una base sólida para estas especulaciones, más allá de meros deseos de los fans. Las pistas, aunque sutiles, parecen ser consistentes. La madurez que se adquiere tras una ruptura es un factor fundamental. Ambos han tenido tiempo para crecer, para experimentar la vida por separado, para enfrentarse a nuevos desafíos y para aprender de sus experiencias.
Este tiempo de reflexión individual puede haberlos llevado a una comprensión más profunda de sí mismos y de lo que buscan en una relación. Quizás lo que antes les parecía un obstáculo insuperable, ahora lo ven como algo manejable o incluso como una oportunidad de crecimiento mutuo. La valentía de darle una segunda oportunidad a una relación no es algo que deba subestimarse. Requiere humildad para reconocer errores, disposición para perdonar y la voluntad de invertir tiempo y esfuerzo en reconstruir la confianza. Si Kerem y Ande están considerando esta posibilidad, es porque intuyen que lo que tuvieron fue lo suficientemente valioso como para intentarlo de nuevo. El concepto de recuerdos románticos no se limita solo a momentos de gran pasión. También abarca la comodidad de la presencia del otro, las conversaciones que fluyen sin esfuerzo, la risa compartida ante una tontería, o incluso el simple hecho de saber que tenías a alguien con quien contar incondicionalmente. Estos pequeños detalles, a menudo subestimados en el fragor de una relación, son los que construyen una conexión profunda y duradera. Si han decidido explorar esta vía de reencuentro, es probable que estén abordando la relación con una mentalidad diferente. Quizás han aprendido a comunicarse de manera más efectiva, a establecer límites saludables, o a valorar más las pequeñas cosas que hacen que una relación funcione. La experiencia de la separación, paradójicamente, puede haber fortalecido su aprecio por lo que una vez tuvieron. Además, el mundo del entretenimiento es un torbellino constante. Las agendas apretadas, los viajes frecuentes, la exposición pública, son factores que pueden poner a prueba cualquier relación. Si Kerem y Ande están considerando volver, significa que están dispuestos a enfrentar estos desafíos juntos, con una nueva perspectiva y un compromiso renovado. La nostalgia, esa dulce melancolía por el pasado, juega un papel importante aquí. Los recuerdos románticos no solo nos hacen sentir bien en el presente, sino que también nos conectan con una versión más joven y quizás más idealizada de nosotros mismos y de nuestra relación. Si estos recuerdos les traen alegría y les recuerdan la felicidad que experimentaron, es natural que deseen revivirla. En última instancia, la historia de Kerem y Ande es un recordatorio de que el amor es un viaje complejo y a menudo impredecible. Las rupturas no siempre son finales definitivos, y a veces, el camino de regreso puede ser tan emocionante como el camino de ida. La reavivación de su amor, alimentada por la dulce fuerza de los recuerdos románticos, es un testimonio de la resiliencia del corazón humano y de la posibilidad de que las segundas oportunidades, cuando se buscan con sinceridad, puedan florecer. Ahora adentrémonos un poco más en la naturaleza de estos recuerdos románticos. No se trata solo de una colección de fechas y eventos. Se trata de las sensaciones, las emociones, las lecciones aprendidas. Imaginen, por ejemplo, que recuerdan un viaje a una ciudad exótica donde cada rincón les hablaba de aventura y descubrimiento. Ese viaje, más allá de las fotos, les dejó la sensación de libertad, de complicidad y de haber explorado el mundo juntos. Si ahora, al recordar ese viaje, sienten esa misma calidez, esa misma conexión, es probable que ese recuerdo les esté impulsando a buscar esa magia de nuevo. O quizás, recuerdan una noche en la que compartieron confidencias profundas, esas que solo se revelan en la intimidad de una relación sólida. Esas conversaciones donde las almas se entrelazan, donde se descubren miedos, esperanzas y sueños. Si esos momentos de vulnerabilidad compartida están volviendo a la mente de Kerem y Ande, es una señal de que valoran la conexión emocional profunda que existía entre ellos. Incluso los pequeños gestos, que a veces pasan desapercibidos en el día a día, pueden tener un gran peso. La forma en que Kerem miraba a Ande en una entrevista, el detalle de Ande de preparar la comida favorita de Kerem sin que se lo pidiera, esos pequeños actos de amor cotidianos son tesoros que, al ser recordados, pueden reavivar la llama. La simple presencia, el sentirse cómodo y seguro en el espacio del otro, es un recuerdo poderoso. El proceso de duelo tras una ruptura también es un factor importante. Después de un tiempo, el dolor agudo suele dar paso a una melancolía más suave. Es en esta etapa donde los recuerdos positivos pueden emerger con más fuerza, liberados de la carga emocional negativa. Si Kerem y Ande han pasado por este proceso de sanación individual, es más probable que estén en una posición para reconectar con los aspectos positivos de su relación. La industria del entretenimiento, con su ritmo frenético, a menudo deja poco espacio para la reflexión personal. Sin embargo, cuando las carreras de Kerem y Ande han tenido momentos de pausa, o cuando ambos han experimentado éxitos y desafíos por separado, es posible que hayan tenido el tiempo y la necesidad de mirar hacia atrás y evaluar lo que fue importante.
Además, la influencia de amigos y allegados no debe descartarse. Es posible que personas cercanas a ambos hayan compartido anécdotas positivas sobre su relación pasada, o incluso hayan sido testigos de su conexión y hayan animado a ambos a considerar la posibilidad de una reconciliación. La idea de que están reavivando su amor sugiere un proceso activo, no una simple casualidad. Implica que ambos están haciendo un esfuerzo consciente por volver a conectar con esos sentimientos y experiencias que los unieron. Podría ser que estén visitando lugares que tienen un significado especial para ellos, escuchando música que solían compartir, o incluso recreando algunas de sus citas favoritas. Es importante subrayar que una reconciliación basada en la nostalgia pura y dura puede ser frágil. Sin embargo, si esta nostalgia está acompañada de un crecimiento personal, de una comprensión mutua más profunda y de la voluntad de construir un futuro juntos, entonces las posibilidades son mucho mayores. Los recuerdos románticos se convierten en el ancla, pero la construcción del nuevo barco requiere mucho más. Las redes sociales, como ya hemos dicho, son un caldo de cultivo para estos rumores. Pero también pueden ser una herramienta para que ellos mismos envíen mensajes. Un comentario sutil en la publicación de un amigo en común, una story que hace referencia a un momento compartido, todo ello puede ser interpretado como un guiño hacia una posible reconciliación. La pregunta clave sigue siendo, ¿qué han aprendido? Una ruptura es una lección, a menudo dolorosa, pero invaluable. Si Kerem y Ande han aprendido de sus errores, si han identificado las áreas donde la comunicación falló o donde las expectativas no se cumplieron, y si están dispuestos a abordar estas cuestiones de manera diferente esta vez, entonces hay una base sólida para un futuro juntos. En última instancia, la historia de Kerem y Ande, si es que se confirma su reconciliación, nos recuerda que el amor es un misterio. A veces parece desvanecerse, solo para resurgir con una fuerza renovada. Y esos recuerdos románticos, esos ecos del pasado, pueden ser el combustible que enciende la chispa de un nuevo comienzo. Muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido por la vida amorosa de Kerem y Ande. Espero que les haya resultado interesante y les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que realmente han vuelto? ¿Qué piensan sobre las segundas oportunidades en el amor? Dejen sus comentarios abajo, que siempre leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.